Muy buenos días a todos los amigos de Graffiti acá por la 87.9. Como sabrán, estuvimos de vacaciones estas 2 semanas y hoy tenemos un formato medio de emergencia, tratándonos de acomodar al regreso de las vacaciones, pero no quisimos estar ausentes, bueno, en este caso sin Gloria, que está cumpliendo con compromisos familiares, pero quisimos estar presente en esta etapa tan importante de transición de gobierno, lo que ya hemos vivido algunos, este, salvo en los casos de reelección, fueron bastante conflictivos y este no va a ser la excepción. Por supuesto, como siempre, primero vamos a empezar con la columna de Alberto Cortés, que en esta oportunidad se llama A 200 años de la doctrina Monroe. El 2 de diciembre de 1823, hace precisamente 200 años, el entonces presidente estadounidense James Monroe leyó el informe que anualmente hacen al Congreso todos los presidentes de ese país, conocido como Estado de la Unión, y en él formuló lo que pasó a llamarse después Doctrina Monroe, sintetizado en la frase America for the Americans, o sea, América para los americanos. En realidad, la idea era de su secretario de Estado, John Quincy Adams, que fue presidente más tarde. La frase es inicialmente ambigua, ya que América es utilizado en los Estados Unidos para referirse indistintamente a todo el continente o a su país. Y análogamente, Americans se usa para los habitantes del continente o para los estadounidenses, más habitualmente para los segundos que para los primeros. Más allá de la semántica de los términos, hay que leer el contexto histórico y la evolución posterior. Se libraban en Sudamérica las últimas batallas de la Guerra de la Independencia, culminada en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 por las tropas de Bolívar y Sucre. Ya San Martín, carente del respaldo de un país detrás suyo por el sabotaje de Rivadavia y los unitarios en Buenos Aires, había resignado en Bolívar el comando general de esta gran empresa en Guayaquil. Los Estados Unidos habían sido claramente renuentes a reconocer la independencia de las naciones sudamericanas, a menos que fuera a cambio de grandes ventajas comerciales, e incluso ocasionalmente se habían puesto del lado del colonialismo español, como en un incidente naval en el río Orinoco en 1818. México y Centroamérica habían alcanzado sus independencias en 1821. Los Estados Unidos estaban intentando marcar la cancha, estableciendo a todo el continente como su zona de influencia y advirtiendo a las potencias europeas de su pretensión, reivindicando el republicanismo para la región frente a las monarquías europeas, como forma de colocarse a sí mismos, prácticamente la primera república del mundo en esa etapa histórica, a la cabeza moral del conjunto. Cabe señalar que eso era más, por el momento, una declaración simbólica que una amenaza concreta y temible del uso de la fuerza contra potencias extranjeras, europeas concretamente, que estuvieran intentando recuperar sus antiguas colonias o apropiarse de otras nuevas en el continente americano. El país del norte carecía todavía del poderío militar o económico suficientes para efectivizar una amenaza de ese tenor. Con respecto a Cuba en particular, unos meses antes, Quincy Adams había dicho: hay leyes de gravitación política como las hay de gravitación física, y así como una fruta separada de su árbol por la fuerza del viento no puede, aunque quiera, dejar de caer en el suelo, así Cuba, una vez separada de España y rota la conexión artificial que la liga con ella, es incapaz de sostenerse por sí sola, tiene que gravitar necesariamente hacia la Unión Norteamericana y hacia ella exclusivamente, mientras que la Unión misma, en virtud de la propia ley, será imposible dejar de admitirla en su seno. Anticipaba así con toda claridad la intención de apoderarse de Cuba, lo que no llegó a hacer como colonia formal, pero sí como protectorado,
tras inmiscuirse artificialmente en 1898 en la Guerra de Liberación de Cuba, ya prácticamente ganada por los cubanos. De paso, se quedó con varias colonias más, como Filipinas, a cuya población masacró a continuación. La muerte en combate en 1895, primer año de la Guerra Liberadora, de José Martí, líder indiscutido del independentismo, que tenía muy clara la necesidad de apartar las guerras norteamericanas de Cuba, fue decisiva para ello. Los 200 años transcurridos desde el discurso de Monroe, e incluso el agregado de precisiones por algún presidente posterior, muestran el real contenido de esa doctrina en los hechos concretos. El país era un pequeño enclave de 13 colonias en la costa atlántica que logró más que duplicar su superficie a través de una compra muy favorable de la Luisiana a Napoleón. Luego la multiplicó mucho más, usurpando más de la mitad de la superficie de México. Al principio a través de la independencia y posterior anexión a los Estados Unidos de Texas, ya invadida por inmigrantes ilegales desde el país anglosajón, y luego provocando la guerra 1846-48 con México. El luego presidente estadounidense Ulysses Grant calificó a esa guerra como infame. Otro luego presidente se opuso frontalmente a ella pese a que no le convenía políticamente decirlo, Abraham Lincoln. La rapiña de las tierras de los pueblos originarios, comenzada desde la independencia y aún antes, completaron el cuadro de la, entre comillas, gran nación. Por esa época también apareció la idea del destino manifiesto, producto de la creencia en el excepcionalismo estadounidense, la versión norteamericana de las ideas hitlerianas de raza superior y espacio vital, más de un siglo antes del nazismo y en otra geografía. 2 años después de la afirmación de Monroe, la monarquía francesa envió una poderosa flota a Haití, que amenazó con invadirla si no les pagaban una cuantiosa indemnización por el, entre comillas, daño de haber liberado a los esclavos de los amos franceses. Esa deuda de la independencia es la causa principal de los enormes problemas haitianos hasta el presente, como mostró hace poco el New York Times en 4 excelentes notas. Los Estados Unidos, nación esclavista, no movieron un dedo en defensa de los, entre comillas, americanos de Haití contra la monarquía europea. No tenían ningún interés en proteger a la única rebelión de esclavos triunfantes en el mundo. En 1915, en cambio, invadieron el país, saqueando además su Banco Nacional, y lo ocuparon hasta 1934. Más tarde apoyaron allí la dictadura vitalicia de los Duvalier. El mensaje anual del presidente Theodore Roosevelt en 1904 contenía otra perlita. La injusticia crónica o la importancia que resultan de un relajamiento general de las reglas de una sociedad civilizada pueden obligar a los Estados Unidos, aunque en contra de sus deseos, en casos flagrantes de injusticia o de impotencia, a ejercer un poder de policía internacional. Ya Roosevelt había utilizado el poder militar para apoyar la secesión de Panamá de Colombia y así poder construir el canal por un siglo en manos estadounidenses. También había actuado en apariencia para acabar contra la agresión militar de potencias europeas contra Venezuela, pero en verdad para consolidar el poder de la diplomacia estadounidense en la región. Este presidente es conocido además por su teoría del Gran Garrote. En 1831, con su ataque filibustero a Puerto Soledad en las Islas Malvinas y la destrucción de sus defensas, los Estados Unidos prepararon el camino para la usurpación de las islas 1 año y días después por Gran Bretaña. 150 años más tarde, los Estados Unidos se pondrían militarmente nuevamente del lado de ese imperio europeo, a pesar de haber firmado y propiciado en el medio el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que los obligaba a alinearse junto al país americano frente a cualquier ataque extracontinental. En 1912, luego en la década de 1920 y hasta 1933, tropas norteamericanas invadieron Nicaragua y sus esbirros locales asesinaron a los héroes nacionales Benjamín Celedón primero y Augusto César Sandino después. Dejaron además los gérmenes de la larga tiranía de Tacho Somoza y sus parientes, de quien dijo Franklin Roosevelt: es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta.
En 1954, la CIA coordinó el derrocamiento del gobierno popular de Jacobo Arbenz, sucesor de Juan José Arévalo, los únicos presidentes electos democráticamente en Guatemala en décadas. Dentro de un mes, el hijo de Arévalo, Rafael, asume la presidencia del país. Fuerzas norteamericanas ocuparon República Dominicana en 1916 al 24 y 1965-66. Durante la primera ocupación, crearon la Guardia Nacional, germen de la dictadura de Rafael Trujillo, que duró décadas y produjo 50.000 asesinatos. Se podrían agregar el golpe de Estado contra el gobierno constitucional en Chile en 1973, apoyado por Estados Unidos, la invasión de Granada en 1983, Panamá en 1989, la formación de dictadores latinoamericanos durante décadas en la Escuela de las Américas, etc. El listado de las violaciones de las soberanías de las naciones latinoamericanas por los Estados Unidos es muchísimo más extenso de lo que podríamos desplegar aquí, pero esta sucinta muestra de algunas deja claro el real contenido que tuvo en los hechos la doctrina Monroe. Barack Obama, al mismo tiempo que emitía un decreto u orden ejecutiva declarando a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos, que fue la pieza pseudo-jurídica sobre la que se asentaron todas las agresiones norteamericanas posteriores hacia esa nación, consideró a la doctrina Monroe como enterrada. Trump la desenterró explícitamente. El Comando Sur de los Estados Unidos es la unidad militar estadounidense específicamente afectada a amenazar a los países latinoamericanos, mientras otras unidades lo hacen con otras regiones. Por ejemplo, el AFRICOM con África. Su actual jefa, la generala Laura Richardson, realizó recientemente declaraciones en las que dejó clarísimo que considera que los recursos naturales de nuestros países, como litio, agua dulce, etc., no son de nuestros países, sino que deben estar a disposición de los Estados Unidos. ¿Qué es la doctrina Monroe y quiénes y cómo pretenden mantenerla vigente? Ya nos quedó bien claro en 200 años. Muy bien, esta fue la columna de Alberto. Estamos, como dijimos, en un formato especial. Por ahí el programa lo hacemos un poquito más corto. En estas vacaciones que nos hemos tomado, la verdad es que no hicimos bien en tomarlas porque no se puede especificar novedades sobre los rumbos que se siguen. De hecho, todas las palabras oficiales se han contradecido en las afirmaciones previas. Hoy realmente no sabemos muy bien dónde estamos parados. Lo que sí sabemos, y lo que queda claro, es que va a haber un fuerte ajuste. Este ajuste tiene una característica especial, que fue previamente anunciado. En su momento, previo a la asunción de Carlos Menem, que aparentemente este gobierno quiere reeditar, Menem dijo, después de haber ganado las elecciones, que si él hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie lo hubiera votado. A diferencia de Javier Milei, que claramente explicitó lo que iba a hacer. Algunas cosas como la dolarización, que ya hace un tiempo dijimos que no íbamos a hablar más de eso porque no tenía sentido. No nos equivocamos. La dolarización no está ni siquiera en el horizonte lejano de este gobierno. Francamente, yo creo que todo el mundo sabía de que eso era una muletilla de campaña imposible de realizar, más en este contexto mundial. Creo que sería interesante, antes de empezar con las pocas cosas que este gobierno que está por asumir el domingo que viene, del gobierno que se va, realmente hay muy pocas cosas que decir. 45% de pobreza, 140% de inflación, 62% de niños pobres. Me parece que eso habla
por sí solo, hubiera cabido un pantallazo general del gobierno que se va, pero francamente no vale la pena. Incluso creo que el gobierno, en un formato poco tradicional, muy a la americana, digo, lo lamento por todas las asociaciones tradicionalistas que luchan férreamente para conservar la tradición, para transmitirla, de golpe y porrazo, desde la esfera máxima del gobierno nacional, se busca recrear formatos, digamos, lo de esta manera, poco tradicionales. Pero en fin, son elecciones y esto es lo que más o menos se había votado. Si no se entendió, lo lamento, pero fue el contrato que se firmó. Antes de poder evaluar de las pocas cosas que ya el gobierno entrante anunció, también tengo que decir esto. Pocas veces he visto que un gobierno llegue a su mandato ya con un montón de inconvenientes, producto de las declaraciones. Pero eso lo vamos a dejar para una segunda etapa. Vamos primero a dar una idea del contexto en que va a asumir el nuevo gobierno el próximo domingo. Estamos hablando de, por ejemplo, un barril de petróleo de 78,82, así abrió el Brent para este día miércoles, en un precio que tiende a caer. Ya hemos hablado de esto antes, no está mal repetirlo. Hay una sombra de recesión. Bueno, de hecho, en Europa la recesión está. Esto, ¿qué es lo que hace? Que los commodities energéticos a recesión pierdan valor. ¿Por qué? Porque si no hay producción, ¿para qué se quiere energía? A pesar de que especialmente Arabia Saudita ha bajado la producción de crudo, lo ha acompañado hasta cierto punto Rusia, a partir de este lunes próximo, Brasil se une a la OPEP. Así que es la OPEP, es decir, el mundo árabe, más Rusia, más Brasil. Brasil entra aportando 3,5 millones de barriles de producción diaria en su empresa estatal Petrobras. En este contexto de recesión, y estoy hablando en el mundo occidental, Alemania, que es el motor de la producción europea, entró en recesión ahí con el mismo mensaje con que se había anunciado en su momento la inflación en Europa, que iba a ser algo transitorio. Lo transitorio llevó a aumento de tasa de interés y lo que provocó, por supuesto, fue la recesión. ¿De qué manera se baja la inflación? Sacándole la plata del bolsillo a la gente, dejándola sin empleo, aplastándole el salario. Entonces, la gente, al no poder comprar, los productos bajan de precio porque no tiene comprador. Este es el método clásico de programa antiinflacionario. No digo que sea lo que es mi agrado, porque en definitiva esto es perjudicar a la gente, pero en el liberalismo clásico, la forma de quitarle fuerza a la inflación es sacándole la plata de bolsillo a la gente. ¿Cómo? A partir de encarecimiento, a partir de desempleo, con aumento de tasa de interés. El aumento de tasa de interés hace que
las inversiones vayan a los títulos de deuda y se salgan del circuito económico de la producción. De esta forma es el método clásico de parar una inflación. A esto también hay que sumar, y un poco ya entramos en lo que es esta nueva etapa, de forma similar ante la crisis bancaria en Estados Unidos, que no parece haber sido solucionada todavía. También hubo un gran aumento de las tasas de interés. De ahí a que los argentinos debemos cada vez más en deuda externa. Y usted dirá, ¿por qué? Si hemos pagado religiosamente todos los vencimientos. De hecho, ahora Milei en enero y febrero tiene ante sí algunos vencimientos, ya vamos a decir de qué es. Pero ¿por qué razón aumenta la deuda externa argentina cuando el gobierno, mal, bueno, regular, usted lo calificará como quiera, el de Alberto Fernández, pero pagó todos los vencimientos? Con plata propia, con plata prestada, pidió plata prestada a Dubái, pidió plata prestada a los chinos, pagó todos los vencimientos. Sin embargo, debemos más. ¿Por qué? Por el aumento de tasas de interés que Jerome Powell, que sería el referente del Tesoro de los Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, aumentó la tasa de interés. Al aumentar eso la tasa de interés, nos aumentan los intereses el FMI a nosotros porque es en dólares. Si se aumenta la tasa de interés en dólares, nos aumentan los intereses. Por esa razón, a pesar de haber pagado todos los vencimientos, cada vez debemos más. Este es también, y esto me interesaba comentárselo, hay dos grandes mecanismos que se ha hecho ya en toda esta etapa democrática de financiamiento del Estado. Una es mediante la emisión de pesos y la otra es la emisión de deuda, que también se convierte en pesos. ¿Cómo es eso? Usted toma una deuda o liquida, los exportadores liquidan los dólares en el Banco Central, y eso, con una fórmula de convertibilidad, al exportador se le da pesos y el Estado se queda con los dólares. El tema que después el exportador va por la otra ventanilla, retira dólares, los dólares se van, pero los pesos ya fueron emitidos, por lo que también la emisión de deuda también genera pesos. Y este es el problema que tenemos con la inflación, que la inflación no deja de ser no un problema en sí mismo, sino como consecuencia de, ya lo hemos hablado más de una vez en nuestro programa, de esta sangría permanente de los recursos de las riquezas argentinas, sea gas, sea minería, sea petróleo, sea el Paraná. Esa pérdida constante de riqueza hace que estemos en un círculo vicioso donde, lógicamente, nada se puede resolver. Y entramos ahí en lo que es las declaraciones del, yo no diría flamante ministro de Economía, porque ya fue funcionario de Macri en el Banco Central, también en Economía. De hecho, los vencimientos que tiene que afrontar Caputo son de la deuda que contrajo él. La famosa deuda de los 100 años que estuvo y que marcó a fuego
el gobierno de Fernández, que tampoco nos ha defendido de esa deuda, y que hoy Luis Caputo tiene que, o fue convocado a solucionar los problemas que él generó, entre ellos también lo de la LELIC. Él habla de la herencia, pero la verdad es que se está heredando a sí mismo. Con esto no estoy defendiendo el gobierno de Fernández, que fue, la verdad, un gobierno desastroso. Pero también hay que ser sinceros, no hay que evitar la realidad. Estas problemáticas están generadas especialmente lo que es la deuda con el FMI y la deuda privada con sectores privados de 100 años, son de Luis Caputo, son de Caputo, del actual ministro, a partir del lunes o a partir del mismo domingo, después del juramento, será el ministro de Economía. Nos va a hablar, creo que en ese formato a la americana de asunción del gobierno, Milei nos va a hablar de la herencia, como si hiciera falta que nos dijera que estamos mal, pero también gran parte de esa herencia es producida por el ministro de Economía que él eligió y que él tanto criticó en la televisión, haciéndolo responsable de la crisis económica que llevó al gobierno de Macri a fracaso. No hace falta que dé mucho detalle porque él ya dio más que detalles sobre lo que fue eso, a quien el mismo Milei en su momento había sindicado como principal responsable de descalabro económico del gobierno de Macri. Él hoy lo llama para pedirle, no sé, que solucione el problema que él generó. Pero está claro que el rumbo que se está tomando no es por ahí el deseable, es un hombre vinculado al sistema financiero, no al sistema productivo. De hecho, la Argentina enfrenta dos grandes conflictos. Nos promete ajuste en pesos, y cuando el fondo de problema es de divisas. Es de divisas porque se debe deuda externa y se debe a proveedores. Es decir, para mantener la industria argentina en funcionamiento, una industria argentina completamente destrozada en décadas anteriores, lo poco que queda depende de suministro extranjero, acero, distintos elementos que sirven para que la industria nacional funcione. Esas operaciones de comercio exterior se están debiendo. Se habla de 90.000 millones de dólares, una cifra enorme, pero póngase en esta situación. Usted tiene un negocio y no le está yendo bien y tiene que armar un formato de salvataje. ¿Qué es lo primero que hacen? Solucionar el tema de los proveedores. ¿Por qué? Porque si no tiene la provisión de los elementos que necesita para mantener su negocio abierto, ya cerró. La Argentina atraviesa una situación igual. Lo primero que tiene que solucionar es el tema de los proveedores. Lo que se le debe a Brasil, lo que se le debe a China, lo que se le debe, por ejemplo, a México en combustibles, lo que se le debe a Rusia, más las deudas que tienen aparte, pero en principio, en una situación de crisis, usted lo que tiene que hacer es mantener el país funcionando, primero soluciona a los proveedores. Todo lo contrario, Caputo va a hablar con los bancos para
ver solucionar el tema de la LELIX. No voy a decir que el tema de la LELIX no es un tema complicado. Tampoco voy a decir que no es grave. Lo que es primordial es solucionar el tema de los proveedores, porque en definitiva, si se corta la provisión de insumos para la industria, incluso para la producción agrícola, el país se para. Muy lejos de eso, por lo menos en los discursos previos a asumir el gobierno, Luis Caputo plantea su eje, su problemática, y en las últimas declaraciones de Milei también solucionar el tema de los LELIX. Por supuesto, acá no estamos hablando ni de hacer estallar el Banco Central, ni la dolarización. Terminó toda la fantasía. Estamos con los pies sobre la tierra, viendo a ver cómo van a solucionar el tema. También hay que decir que no fueron muy bien recibidas las palabras de Mondino en relación no solamente con el BRICS, que no sabemos a ciencia cierta qué final va a tener. Lo que sí llamó la atención es sus declaraciones diciendo que a los productores, a las industrias, que no va a haber energía, que se compren un motogenerador. Imagínense, usted es un inversionista extranjero, le quieren vender el país y desde el país le dice que no hay energía y que el Estado no se va a hacer cargo del problema. Entonces, ¿a qué va a venir el inversor? Esto sumado a que las tasas de interés, que ya habíamos hablado, que Jerome Powell dio aumento en todos estos 2 últimos años, le está dando una tasa de interés fija, segura, altamente rentable. No va a sacar esos dólares a traerlo al país que ni siquiera le puede garantizar electricidad, que le dicen vaya y compre un motogenerador porque no hay electricidad para todo. Eso, la verdad, que a ella le debe haber parecido muy ingeniosa la frase, como el de la camiseta del verano, no hay plata. Bueno, si no hay plata, los inversores no van a venir a construir infraestructura ni a garantizar el tema de electricidad. Eso lo tiene que hacer el país. Lo que hace que un gobierno que todavía no asumió ya tenga críticas desde el extranjero. Digo, ¿a qué me llaman si no tienen electricidad? Esto también me parece que poner en dudas también lo del ingreso del BRICS, cuando dependemos de los yuanes, la provisión de insumos, dependemos de gran parte de la industria de China, por ejemplo, de fertilizantes dependemos de Rusia, de combustibles dependemos de México, porque tengan en cuenta que no hay refinería, por ejemplo, para diésel premium. Y la verdad que nuestra producción es muy baja en relación a producto refinado. También las declaraciones de cortar la inversión en obra pública hace que exista mucha preocupación sobre el futuro de ciertas actividades. Nosotros hemos criticado tanto el gobierno de Fernández como el de Macri, como el de Cristina y los anteriores, hasta el de Menem, los subsidios a petroleras extranjeras. Bueno, se van a cortar esos subsidios, bárbaro, se paraliza Vaca Muerta, por lo que también ustedes saben que un pozo de fracking dura un año, produce un año, después deja de producir.
constantemente hay que estar abriendo pozos o mantener una inversión para que el pozo siga productivo. Si no hay plata, como dice que es la consigna del verano Milei, va a tener que buscar otra solución, porque nos vamos a quedar otra vez sin combustible, vamos a tener el gasoducto y otra vez nos vamos a quedar sin gas. ¿Cuál sería la receta? Nacionalizar todo o seguir como hasta ahora. No quiere nacionalizar porque no quiere el Estado metido en la producción y tampoco quiere subsidiar, entonces nos quedamos sin combustible. Estamos debiéndole a México, estamos debiéndole a China, no tenemos divisas. ¿Cómo va a solucionar este tema? No se sabe muy bien. Pero bueno, esas son cosas para verlas a partir del lunes que viene. A todo esto hay que decir que si bien deja abierta la posibilidad de que no se corten los aportes a los sectores más que quedaron marginados de toda esta crisis económica. Estamos hablando de los famosos planes sociales, con esta inflación galopante, evidentemente van a precisar una actualización, salvo que se congele todo, lo cual trae primero una insuficiencia en lo que es en el recurso asistencial, y tampoco sabemos cómo va a ser si bien hay una ley que actualiza las jubilaciones, no sabemos en el nuevo plan de gobierno de estabilización si van a ser congelados o no. Dijo Milei, ya en esta etapa de transición, que las paritarias son libres, que es una cuestión entre trabajadores y empresarios, así que él no tenía nada que hacer. La pregunta es, si quiere hacer un plan de estabilización, y el método clásico es congelando los salarios. ¿Va a ser un plan de estabilización sin congelación de salarios? Realmente cuesta creer eso. ¿Por qué? Porque sería más de lo mismo. Va a haber un sector donde va a tener actualizado el salario, más que mal, aunque sea con retraso, va a tener el salario actualizado. No sabemos el tema de jubilaciones y los aportes del Estado Nacional a la caja del ANSES. Evidentemente, todavía nos falta mucho por saber, pero estas son las cuestiones que están sobre la mesa. Me gustaría agregar, y ya damos por cerrada el programa de hoy, que en este mundo en guerra aparece como preocupación no solamente el final de la guerra de Ucrania con Rusia. La Unión Europea y Estados Unidos se encargaron de incentivar esa guerra, ahora dejaron a los ucranianos solos. Está la guerra en Medio Oriente y aparece un conflicto en América del Sur, donde también está involucrada una potencia de la OTAN, Francia. Recuerden que hay territorio francés en Sudamérica, que es la Guyana, que es la región del Esequibo. Este es un conflicto que lo venimos tratando hace un año, ya hicimos un informe en este sentido en la radio, incluso en la radio anterior, está en internet, hicimos
una nota periodística sobre esto. Ya durante la época de Bolsonaro había transporte de tropas brasileñas hacia el norte de Brasil. Hace este mismo domingo pasado se hizo una elección en Venezuela, un referéndum en relación con ese reclamo que desde hace hace un siglo y medio lleva, no, 2 siglos, se cumplió 200 años de la independencia de Venezuela, que le está reclamando ese territorio a los ingleses, que luego, como hacen siempre, le dan una independencia condicionada, subordinada a sus intereses, y que probablemente termine en un conflicto armado. Todo pinta alrededor de eso. Llama la atención que la Argentina, que tiene conflicto con un país de la OTAN, que es Reino Unido, en Malvinas, donde los ingleses tienen apuntando un par de centenares de misiles contra la Argentina, la OTAN ofrezca modernizar su flota. No vaya a ser que nos quieran meter en un conflicto que no es nuestro, ¿no? Digo, son cuestiones que hay que estar atentos, no son afirmaciones las que hago, son sospechas, movimientos. Llama la atención que un país que tiene conflictos con la OTAN, en este caso por el tema de Malvinas, la OTAN ofrezca modernizar algunas de sus naves. Llama la atención, más en el marco de un conflicto que es en el Esequibo, donde también se mezcla un conflicto entre Brasil y su vecina Francia en la Guyana. Hay que estar atento a ese tipo de cosas y ver el ejemplo de Ucrania, que la mandaron a una guerra, todos hicieron negocio y ahora ¿quién paga las cuentas, no? Esto un poco redondeando esta situación, y ya como cierre por lo menos de este programa, un poco pido disculpas por el cambio del formato, pero bueno, que queríamos estar presentes en esta transición. Seguramente el viernes volvemos al formato tradicionales, tanto de Prohibido Olvidar como de Casi Sábado, pero había algunas cosas que había que ver. Como cierre, vamos a decir que llama la atención, o no, la peronización del gobierno de Milei. Si hubiéramos hecho los programas anteriores, hubiéramos dicho todo lo contrario, porque la verdad que la cosa se perfilaba más por el lado del macrismo. Juntos por el Cambio se fracturó, ya no existe más esa oposición. Coalición Cívica ya se abrió, sectores de radicalismo también. El mismo PRO, el mismo partido de Macri está partido. La fórmula presidencial, que era parte de ese bloque, en más, la presidente del PRO, Patricia Bullrich, ya es parte del gabinete de Milei, ya prácticamente no le interesa el PRO. Ahora el PRO está en disputa entre Macri y Larreta. Hay que ver cuál es el comportamiento de los legisladores ante la posibilidad de una ley ómnibus que francamente creo que van a cambiar la estrategia. No es inteligente una ley ómnibus por el hecho de que si por una ley se cae todo el paquete, es preferible
ir ley por ley y en definitiva salvar la mayor cantidad de trapos posible. ¿Qué es lo que le da a Milei la posibilidad de gobernar con más tranquilidad? La peronización. De hecho, Francos fue presidente del Banco Provincia durante el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli. Todo indica que sectores del peronismo van a ser lo que van a apoyar las principales leyes del gobierno de Milei. Muchos de los legisladores peronistas, muchos otros no, sumado con algunos radicales y algunos del PRO. Esa es la apuesta del gobierno de Milei, que ha sacado de la coalición cívica lo que podía sacar, pero que busca gobernabilidad en los dirigentes del peronismo. Algunos dirán, no los K, vamos a ver. Yo he visto muchos representantes del kirchnerismo que en su momento votaron las privatizaciones. No es de extrañar de que un nuevo viraje a gente que ya ha hecho viraje, ni hablemos de, por ejemplo, de Patricia Bullrich. Así que está todo por decirse. Todo lo previo que se había dicho de la dolarización y hacer explotar el Banco Central, eso ya quedó en el olvido, no está en el discurso. Creo que lo más inteligente de Milei en este momento es no haber hablado. En definitiva, los que vinieron a hablar no lo hicieron muy bien. Mondino diciéndole a los inversores extranjeros que no hay energía, que se vengan con un motogenerador, no es un buen comienzo. Y lo de Franco diciendo que el dólar oficial se va a 6.50, habla de que acá liberalismo no va a haber. Evidentemente no es aplicable o no sabrían cómo hacerlo, vaya uno a saber cómo definirlo, pero de hecho ya está hablando de un dólar de 6.50. Si bien hubo un reacomodamiento de precios desde el balotaje hasta ahora, 10% aumento de combustibles, alimentos que volaron y cosas así. Algunos dicen que ya los productos ya están con esa evaluación, lo cual no es cierto, porque hay en los precios generales muchas cuestiones que están relacionadas con el dólar oficial. Hoy a 3.50 se iría a 6.50 y con eso lo va a acompañar el aumento de los combustibles, lo que hace disparar todo lo demás. Así que evidentemente va a ser un verano caliente. Veremos cómo se recompone el tema de salarios, si es que lo dejan recomponer. Pero en definitiva, no todo está dicho. Hay que esperar los anuncios, el programa económico, para saber, ya lo sabemos, que va a haber ajuste, porque tanto los que votaron a Milei como los que votaron a Patricia Bullrich votaron por ajuste, así que eso está plenamente justificado. Después pasa por otras cuestiones, la lucha de intereses de los sindicatos, pero en definitiva hay una población que apoyó el ajuste y ha sido transversal de distintos sectores sociales. Si estamos hablando que hay un 40% de personas por debajo del nivel de pobreza y Milei ganó por el 55%, quiere decir que hay mucha gente de bajos recursos o que está marginada de la economía que quiere ajuste.
Este es un contrato que se firmó. Ustedes dirán, bueno, pero en ese contrato estaba la dolarización, estaba fuera de la casta. Bueno, fuera de la casta no es, dolarización tampoco, pero ajuste sí. El ajuste está garantizado. Bueno, nos vemos el viernes que viene eh, con casi sábado. Pedimos disculpas nuevamente por el formato y un poco para seguir sosteniendo las tradiciones que quieren tirar por la borda con estas asunciones a la americana. Vamos a cerrar con un tema musical de raigambre nacional. Vamos a cerrar con La Cuartelera. Nos vemos el viernes que viene en Casi Sábado.